Deporteca del verano con Natalia Freire. Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, ya has comido entonces. Sí, ya. Intuyo que ya has comido. Sí, me han traído los chicos. Has comido sobre la marcha. Eso es, me han traído Esto no olvida. un panecillo, así, le echa un poquito de aceite. No, sí te he visto, sí, por eso te lo digo. Y mientras charlábamos y hacía entrevistas y tal, oye, a lo mejor no queda muy profesional, pero bueno, mientras tanto... A ver, que son las 3:30 de la tarde. Claro. Yo esto lo digo y lo destaco para que se hagan la idea a nuestros oyentes, que estás aquí desde las 12 de la mañana. Eso y que te da tiempo para comer un mordisco de un bocadillo entre publicidad y publicidad. Eso es. Y lo dura que es la vida del periodista. Eso es, pero bueno, con gusto, con mucho gusto. Sí, lo sé, sí, nos encanta este trabajo, porque si no fuera así, con los sueldos precarios que hay en periodismo y la cantidad de horas que le echamos, no podríamos hacerlo. Nos tiene que gustar. Totalmente, bueno, a mí me encanta y a ti me consta que también. Sí, me gusta mucho. De hecho, madre mía, para esta semana, que nuestros oyentes lo saben, si no lo saben se lo digo yo, miércoles, jueves y viernes me paso por aquí, le cuento historias chulas a Sergio Torres y a todos los que están al otro lado. Esta semana he decidido que la temática, porque intentamos que sea que haya una temática que continúe durante los 3 días, es futbolistas malditos o deportistas malditos. Yo creo que esto es algo que a la gente le mola. Y bueno, hoy vamos a empezar con una canción de Apartamentos Acapulco que se llama 2 días contigo, y me dirás, ¿y por qué? Porque Apartamentos Acapulco es un grupo de Granada, formado por Ismael y Angelina. Luego tiene otros... Hacen así un estilo, algunos dicen que les recuerda a Los Planetas, pero yo lo sé porque es Sonido Granada y porque además se me consta que son amigos de Jota, Los Planetas. No sé si podemos escucharlo, Bene. A ver. Apartamentos Acapulco. No, bueno, esto es que cuando estuvieron esto me parece que es cuando estuvieron en la alternativa. Bueno, es igual, no pasa nada. Estuvieron en la alternativa recientemente, no hay problema. Pero Apartamentos Acapulco es uno de mis grupos de cabecera. Un saludo a JL. Sí, un saludo a JL. La alternativa es los sábados a partir de la 1 de la madrugada hasta siempre. las 2. Ahí. Y todos los días a las 8 de la mañana. Sí, también. La tribu, paliza se está pegando. Bueno, el caso es que la primera vez que yo escuché Apartamentos Acapulco me gustaron mucho y me fijé que en sus redes sociales y en todas las imágenes que acompañaban al grupo había la fotografía de un futbolista. Era evidente que era futbolista porque es que tenía cara de futbolista. Y entonces me pregunté, ¿quién es este futbolista que acompaña las redes sociales de Apartamentos Acapulco? Desde aquí un saludo a Ismael y a Angelina. Pues era el personaje del que te voy a hablar hoy, Robin Friday. De hecho, llevo una camiseta, es magnífico porque luego la vida te pone cosas en el camino y claro, cuando yo vi la camiseta de Robin Friday en un mercadillo dije, no me puedo creer que haya una camiseta aquí de Robin Friday, y yo que soy muy fan de la ropa de segunda mano, de los mercadillos y tal, pues ahí la cogí, la llevo puesta, por si los que estáis viendo la diseñar en directo en YouTube, ahí está la camiseta de Natalia Freire. People think I'm mad, lunatic, pero I'm a winner. Pero, algunos se piensan que estoy pirado, que soy un lunático, pero en realidad es que soy un ganador. Cuando la BBC incluyó el nombre de Robin Friday en la lista de los 10 mejores jugadores de la historia, una lista en la que estaban Cruyff, Pelé, Maradona, George Best, Beckenbauer, muchos otros, bueno, creo que la lista era de 50, ¿no? Pero Robin Friday aparecía ahí y claro, todo el mundo decía, ¿quién demonios es Robin Friday? Y es por eso por lo que está esto muy de moda. El bajista de los Oasis, uno de los fundadores, ¿no? De los primeros que empezaron empezaron primero llamándose The Rain y después ya se convirtieron en Oasis cuando llegaron los hermanos Gallagher, que están por ahí ahora de gira. El caso es que llenando estadios y eso se han vuelto mainstream, los Oasis. Paul McGuigan, que es bajista y fundador de Oasis, se asoció con el escritor Paolo Hewitt y dijeron, vamos a contar la historia de Robin Friday, porque todos aquellos que no hayan sido hinchas del Reading o del Cardiff y no hayan buceado en la historia de estos dos clubes, especialmente en el del Reading, en la historia del Reading, pues no saben quién es Robin Friday. Nació un 27 de julio de 1952, día de Santa Natalia, por cierto, el 27 de julio. Mira. Es que ves, yo tenía ya una conexión. El círculo ya. Tenía una conexión yo con Robin Friday. O sea, Apartamentos Acapulco, los mercadillos, el Reading, mira, el bajista de The Cure también es muy fan del Reading. De hecho, suele llevar, lo contamos también en la Deporteca alguna vez, suele llevar una bandera del Reading y la
coloca ahí en los conciertos, en el bafle que está a su espalda. El Reading, un gran equipo. Además, antes charlando con Víctor Palmeiro sobre el tema me ha dicho, me gustan mucho los equipos que llevan las camisetas de rayas horizontales. El Reading las lleva blancas y azules, las rayas horizontales molan un montón. Bueno, Robin Friday nació en un barrio en Acton, un distrito del oeste de Londres, en Inglaterra, de clase trabajadora. Desde muy jovencito demostró sus habilidades en todos los deportes, pero se decantó por el fútbol. Era tan bueno, tiene un hermano gemelo, por cierto, era tan bueno, él y su hermano jugaban mucho al fútbol, que el padre dijo, voy a llevarle a que le hagan un... A ver si lo saca de pobre, ¿no? Sí, no, y de hecho el Chelsea lo vio, lo tuvo clarísimo que tanto él como su hermano eran buenos en esto del fútbol y le acogieron en las selecciones inferiores, pero claro, él era más del Everton, porque yo creo que era por su abuelo que había jugado también en el Everton. El de Casta le viene al galgo. El caso es que jugó en las divisiones inferiores del Crystal Palace, del Chelsea, del Queen's Park Rangers. Pero claro, vivía en un barrio que era lo que era y había que comer y muchas veces para comer había que robar. Y lo que hizo Robin Friday pues fue robar, además de empezar a consumir estupefacientes, speed, crack y todas esas cosas que se llevaban por entonces. Hay que decir que muchas veces el entorno dificulta la emergencia de los talentos y aún así, aún rodeado de todo esto, que acabó en el reformatorio, Robin Friday a los 15 años seguía destacando cada vez que tocaba un balón, hasta el punto de que en la Liga de los Reformatorios, pues él era uno de los que jugaba en el equipo de su reformatorio, evidentemente, y jugaba tan bien que llamó la atención del Reading. El Reading se fijó en él y dijo, vamos a ver, este muchacho promete. Pero claro, él llevaba la vida que llevaba. De hecho, para aquella época, en el entorno del Reino Unido había una corriente así como ¿cómo decírtelo? Inmigrantes, no estaba bien visto las relaciones interraciales, y él, que era un rebelde con causa, o sea, lo tenía clarísimo, se casó con una mujer negra y no tuvo nunca ningún problema en enorgullecerse, ¿no?, de que su esposa era negra y que tenía un hijo también con ella, pero es que se casó con 17 añitos nada más. Madre o sea, una cosa... Era algo que era un poco escandaloso en aquella época, pero a él le dio igual. Así que como jugando al fútbol no se ganaba pan, pues se tuvo que poner a asfaltar tejados, y en uno de estos trabajos pues sufrió un accidente que cayó desde el tejado hasta el suelo y una barra, una de estas vallas que hay en las chalets de cualquier lugar del mundo, pues se le clavó le perforó la costilla, el riñón, bueno, en fin, le pasó de todo, un accidente laboral de estos que casi le cuesta la vida, y con lo cual él dijo, perdona, o sea, voy a seguir, si hasta ahora he vivido como al 2000%, o sea, pues voy a seguir viviendo así. Pero claro, el Reading le había tomado la matrícula ya, y entonces el entrenador que estaba por entonces, Charlie Harley, que posiblemente es la persona que más protegió a Robin Friday durante toda su vida, porque creyó en él, porque vio que era muy buena persona, o sea, a pesar de todas estas cosas que hemos hablado, el consumo de estupefacientes, los pequeños robos, su paso por el reformatorio, le veía que tenía un talento futbolístico tan grande que tenía que protegerlo, porque cuando a alguien le gusta el fútbol y vive para el fútbol, como es el caso de Charlie Harley, pues tenía que defender ese talento que él estaba viendo y que era incontestable. En 1974 el Reading estaba en 4ª división. Después de la llegada de Robin Friday, que había estado jugando en el Hayes Football Club, que era un club pequeñito así, donde le habían visto también jugar, pero que él jugaba más por placer, no por dinero, evidentemente. Charlie Harley, el entrenador del Reading, le ofreció un contrato y le dijo, mira, deja de subirte a los tejados, deja de arriesgar tu vida y haz lo que tienes que hacer, que es jugar al fútbol. Y eso fue lo que empezó a hacer en ese momento. Fíjate que estaba en la 4ª división. En la primera temporada en la que llegó Robin Friday ya ascendieron a 3ª. 31 goles en 121 partidos. Jugador del año en el club entre 1975 y 1976. Joder. Él tenía un estilo de juego, era muy rápido, habilidoso, técnico, fuerte, tenía visión creativa, el dribbling, o sea, se iba de todos los defensores, era además certero en los disparos, es que improvisaba regates, jugaba de una manera alucinante. Yo te lo he dicho antes cuando hemos empezado, si no llega a ser por el consumo de estupefacientes y alcohol y por la mala vida que llevó, porque es que no iba a los entrenamientos, se peleaba todo el rato, bueno, de hecho decían que él
aceptó jugar en el Reading porque era el de camino al estadio desde su casa. Había un bar que era el único en el que le dejaban entrar porque ya lo había montado en todos los bares. Entonces, era liante. Sí, hacía una cosa además que era que solía hacer que cuando estaba gracioso, que hacía el elefante, y es que se sacaba los bolsillos del pantalón y se sacaba alguna otra cosa más, y a todo el mundo le hacía mucha gracia. Pero bueno, el caso es que si vamos a centrarnos en la parte del fútbol, todo esto, digamos que lo tapaba Charlie Hurley, porque lo que hacía era intentar proteger a su pupilo, ¿no? Y decía que era el mejor jugador que había entrenado, y que si hubiese tenido un mínimo control sobre su vida, incluso hubiese jugado con Inglaterra defendiendo los colores del equipo nacional, porque talento desde luego tenía para ello. De hecho, Charlie Hurley lo que hacía era esconder los informes negativos cada vez que alguien llegaba y le contaba: oye, que Robin Friday la ha liado en tal bar, oye, que Robin Friday se ha peleado. Él siempre intentaba taparlo, y de hecho algunos de sus compañeros en el vestuario también decían: es que a este tío se le consiente todo, pero claro, luego cuando empezaba el partido jugaba, marcaba los goles y el Reading iba sumando puntos y subiendo la clasificación. Y luego, por otro lado, a los aficionados les hacía mucha gracia también el tema, o sea, veían que Robin Friday era capaz de hacerles sonreír. Esto que nos pasa muchas veces cuando vemos a un jugador con talento, ¿no? Que sonríes, aunque sea del equipo contrario, porque dices: madre mía, es que es buenísimo que acaba de hacer. Es como el Balotelli de la época, ¿no? Que a todos nos pasaba un poco con él eso, ¿no? Que le conocíamos lo que hacía fuera del terreno de juego. Luego dentro también hubo una época en la que estaba en su prime el tío y que era muy bueno, las enchufaba de todos los colores, y era un poco eso, ¿no? Nos hacía sonreír, decíamos: joder, macho, la que lía, pero luego durante el partido, pues oye, siempre está ahí, ¿no? Es un poco... No sé si son los tiempos equiparables. Bien es cierto que en la época en la que jugaba Robin Friday, en los 70, a mediados de los 70, era una época muy convulsa. Es un poco parecido a lo que le pasó a Maradona en Argentina con la dictadura y la guerra de las Malvinas y tal. Robin Friday les daba un poco de aire fresco y les hacía sonreír, sobre todo porque decía: madre mía, la que ha liado en el bar de al lado, y sin embargo ahora mira qué chilena acaba de sacarse, que desde luego era para aplaudir. Fíjate, hasta el punto de que hubo un partido, tras marcar un gol espectacular de chilena, un árbitro, Cliff Thomas, que había sido internacional en Copas del Mundo, le dijo: es el mejor gol que he visto. Vamos, es que se puso a aplaudir. El propio árbitro, sí, durante el partido. Dijo: es el mejor gol que he visto en mi vida. Y Friday le dijo con su habitual arrogancia: en serio, deberías venir más a menudo porque lo hago todas las semanas. El tío era... Muy bueno, no, es que era un crack. Muy bueno, porque muy bueno. Aunque algunos de sus compañeros le reprendían y decían: Robin, tío, vente a entrenar, que joder, este tío no viene a entrenar y es titular todos los días. ¿Tampoco iba a entrenar? No iba a entrenar, no. Sí, iba a entrenar y entrenaba muy poco. Bueno, hay muchas historias sobre él, por ejemplo, que nunca quería ponerse chaqueta y que se colaba en los trenes, que bueno, pues eso, que hacía muchas, que se peleaba mucho en los bares cuando estaba borracho, y que llegaba muchas veces borracho y con golpes en la cara que le decían: pero tío, ¿de dónde has salido? Y aún así salía a jugar, porque ya te digo que Charlie Hurley le protegía, pero porque sabía que es que tenía ante sí un talento descomunal. Que yo pienso que si no se hubiese maltratado, porque todo lo que le echas al cuerpo en este sentido es maltrato a tu propio cuerpo. Por supuesto. Pues hubiese sido posiblemente uno de los mejores. Quizá por eso la BBC le incluye entre la lista de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Porque hemos escuchado hablar mucho de George Best, porque jugó en las divisiones, en la Premier, en la primera división inglesa entonces, y no hemos escuchado hablar de Robin Friday, porque no llegó a jugar en un equipo de primera división. Es que me sorprende mucho eso, ¿no? Que tenga una historia tan guapa, que haya sido tan bueno por lo que nos estás contando, y que se hable tan poco, ¿no? Yo de hecho hablábamos antes y apenas lo conocía, para ser honesto también con la gente que nos está escuchando. Si no estabas en la Inglaterra de los 70, claro, y no eres hincha del Reading, es muy difícil que lo conozcas, sin duda. Y fíjate que a pesar de su vida fuera de los campos, aún así siempre era buena gente, siempre estaba pendiente de sus compañeros. Entonces, aunque había algunos que le reprochaban que no fuera a entrenar, pero la mayoría de ellos, incluso algunos, compartían juerga con él también, porque no podían, fiestas, mujeres, alcohol, drogas, todo eso era parte de su día a día. Y eso que tampoco es que ganara un gran sueldo, porque yo creo que ganaba más dinero poniendo tejados. Seguramente. Pero le permitía
ganar un dinero haciendo lo que le gustaba y seguir haciendo lo que también le gustaba, que era estar de fiesta. Tampoco había controles antidoping, por lo que veo. No, yo creo que no. Era la cosa seguro que era más lesiva. Luego rompió con su esposa negra, se casó con otra que creo que le llevó por peor camino todavía. Hizo una fiesta Vaya, ¿no? No lo había visto venir fiesta, yo no. de la fiesta, ¿eh? Que era lo más parecido a un festival de rock de la época, de estos de los hippies, porque él era bastante hippie. Pues esto era lo que pasó. Y de hecho no hacía pretemporadas, o sea, cuando llegaba al final de la temporada desaparecía todo el verano, no le volvías a ver y luego ya aparecía con un aspecto deplorable y decías, madre mía, Robin, ¿qué has hecho? Es que esto es típico de... Llevaba siempre botas de estas de cocodrilo. O sea. Y todos tenemos un amigo o una amiga, ¿no? Que le gusta mucho el fútbol, que es muy bueno, muy buena, que juega solo partiditos amistosos, pachangas con amigos o en ligas así muy locales y le ves fumando antes del partido. O después, con el pulmón abierto. Claro, ahí, y después, por Dios, no hagas eso. En vez del botellín de agua, tiene un botellín de cerveza nada más para hidratarse. nada más acabar el partido y que tú te preguntas siempre y dices, joder, este tío o esta tía con lo buenos que son, ¿cómo no han llegado tan lejos? ¿No? Bueno, pues... si arañas un poquito en su vida, pues ves un poco que entre los malos hábitos y que le gustaba más la noche que el día, pues así al final es. ahí lo entiendes. Y yo creo que de este personaje que nos traes hoy va un poco por ahí los tiros, ¿no? A Robin Friday le vieron jugar en el Cardiff y le quisieron fichar en la segunda temporada que estuvo allí y se negaron. Dijeron, no podemos perder a nuestro mejor futbolista. Pero después de ese verano con la segunda boda, la fiesta hippie esta en una comuna y todo el desparramo que trajo, pues decidieron... Si le habían ofrecido 60.000 euros el año anterior, pues al año siguiente por 30.000 lo vendieron al Cardiff. Y bueno... o sea que sacaron dinerillo por él. Sí. A ver, me sacaron la mitad de lo que podían haber sacado el año anterior, pero ya los escándalos, el estado físico de Robin Friday y sus constantes idas y venidas borracheras y aparecer, también se enfrentaba a los futbolistas de los equipos rivales en el campo, se enfrentaba con el público, se enfrentaba con todo el mundo. Al final, una joyita en todos los sentidos, sí, Natalia. Al final llegó, aunque los hinchas estaban encantados con él porque querían a un rebelde que les levantara el ánimo, ¿no? Y que les hicieran sentirse orgullosos de alguna manera, ¿no? Fuertes, porque eran tiempos convulsos en el Reino Unido. Pero al final la directiva del Reading decidió venderlo al Cardiff y bueno, en el Cardiff estuvo solo una temporada, fue en enero de 1977 cuando le llegó al equipo galés, debutó con un doblete frente al Fulham de George Best y Bobby Moore, aunque creo que George Best no es que no hay imágenes, no hay vídeos de YouTube, solo hay imágenes fotográficas muy difusas de la época, claro, estamos hablando de los 70 y no hay, pero... Aquel año fue elegido jugador del año otra vez a pesar de jugar solo 21 partidos. Pero claro, todos sus problemas pues continuaban, no iba a los entrenamientos, vivía en un constante conflicto con los rivales, les decía de todos, los entrenadores les sancionaban, en fin, que su comportamiento pues era el que era. Incluso le arrestaron por robar un cisne de un estanque. Es que luego hacía esas cosas. O sea, él le daba el punto y hacía cosas. O sea, no es que fuera y fuera un delincuente y robara bancos, no, es que qué bonito el cisne, me lo llevo a casa. Hacía este tipo de cosas. Menos mal que no le gustó un caballo. Pues igual, se lo podía haber así, llevado, ¿sabes? pero era llevado un poco por esa locura que le daba pues el consumo de estupefacientes, ¿no? El consumo sobre todo de speed crack, LSD, bueno, la verdad es que creo que le daba todo, por lo que cuentan sobre todo en este libro del que te he hablado al principio, que escribieron Paolo Hewitt y Paul McGuigan, Wixie es como se le conoce al bajista de Oasis, se titula The Greatest Footballer You Never Saw, el mejor futbolista que nunca viste. Está en inglés, lo podéis encontrar aquí en España, pero todavía no está traducido. Yo insto, ¿no?, a las editoriales a que hagan una traducción, y porque seguramente que muchos lo compraríamos y lo leeríamos. ¿También lo podemos leer para aprender inglés? También, sí, se puede leer para aprender inglés, pero aquellos que no piloten inglés, pues seguramente que les gustaría leerlo después de escuchar estas cosas. Y bueno, hay un famoso partido contra el Brighton, después de una brutal agresión a Mark Lawrenson, vamos, que le metió un patadón en los... Y se despidió del árbitro haciendo el gesto de la V así que hacen los ingleses, ¿sabes? Que es como nuestro dedo, como nuestra peineta, sí, pero en inglés. Nuestra peineta en inglés es una V con la palma de la mano hacia la cara de la persona. Y ahí ya tuvo una sanción importante y ya no volvió a jugar más. De hecho,
Al poco tiempo de llegar al Cardiff, creo que se reunió con Charlie Hurley, con su entrenador del Reading, y le dijo que no tenía que haberme ido de aquí, De hecho, le dijeron, vuelve y lo intentamos, ¿no? Y que todavía puedes tener una buena vida. Eso de vuelve y lo intentamos me suena a mí mucho y eso al final no funciona. No, Natalia, no funciona. No funcionó. De hecho, le contestó, tengo la mitad de tu edad y ya he vivido el doble que tú. Le dijo Robin Friday a Charlie Hurley, a su entrenador, cuando le propuso volver al Reading, pero con unas condiciones, claro. Y le dijo que no. Tras dejar el fútbol, pues su vida entró en un declive mucho peor, porque el fútbol era lo que le sostenía de alguna manera. Pasó por varios empleos temporales, siguió tomando drogas, especialmente heroína, que eso fue lo que le llevó a la muerte en diciembre de 1990, con solo 38 años. ¡Qué joven! De un ataque al corazón causado por una sobredosis de heroína, algo muy triste en este sentido, y quizá por eso Apartamentos Acapulco le adopta, ¿no?, como imagen, porque es verdad que el Apartamentos Acapulco tiene canciones hermosas, pero muchas de ellas son tristes, hablan de desapego, hablan de desamor, hablan de que no encuentras tu lugar en el mundo, y eso yo creo que un poco le pasaba a Robin Friday desde el primer día. Para despedirnos vamos a escuchar una canción que a ver, porque la canción te lo digo porque la canción con la que quiero cerrar es de una banda galesa, los Super Furry Animals. Desde mediados de los 90 es considerada como una de las bandas de referencia del rock alternativo británico, y ellos quisieron, igual que Apartamentos Acapulco lo hace con su imagen, ellos lo quisieron hacer con un sencillo que se llama The Man Don't Give a... ¿Puedo decirlo en inglés? Sí, claro. Fuck. Pues eso, Fuck, pues que perteneciente a su álbum de debut, Fuzzy Logic. The Man Don't Give a Fuck es una canción de 1996 de Super Furry Animals. En la portada del sencillo se muestra esa imagen icónica de Robin Friday levantando el dedo al árbitro, o sea, ya sabes, lo del árbitro, esto que le hizo al árbitro con la V, que es un poco esta camiseta que tengo yo, es exactamente, de hecho es la misma imagen, y bueno, esa canción se convirtió en un himno antisistema y elevó más allá la leyenda de Robin Friday, porque muchos pues utilizaron eso de yo soy un rebelde y no me voy a plegar ante la autoridad. Pues es lo que pasa. Esta fotografía se sacó precisamente en un partido contra el Luton Town. El gesto se lo hizo al portero Milaji Aleksic, porque hubo un momento que él se metió con él, le dijo eres un borracho, eres un drogadicto, no sé qué, y cogió Robin Friday y le regateó a todo el equipo y le metió un gol y le dejó tirado en el suelo. De hecho, en la imagen real aparece Milaji Aleksic sentado en el suelo de culo y a Robin Friday haciéndole el gesto con la mano, y desde luego pues esa imagen se convirtió un poco en esa imagen antisistema, ¿no?, que adoptaron muchos jóvenes del Reino Unido, sobre todo de pues, los hinchas del Reading y del Cardiff. The Man Don't Give a Fuck es la canción de los Super Furry Animals, y con ellos nos despedimos. A ver cómo suena, Bene. Me gusta, ¿eh? Bueno, empieza así, luego cuidado porque luego arranca, ¿eh? Empieza así tranquilita y luego mete caña. Yo como conclusión diría que Robin Friday fue un genio del fútbol, que estaba atrapado en una sociedad que no le permitía ser libre de una manera natural, y él buscó esa libertad a través de las drogas y el alcohol. Un poco lo que le pasó al Mágico González, salvando mucho las distancias. Sí, bueno, lo de Mágico González, por eso, ojo, al lado de Robin era un santo, efectivamente. Era un santo, sí. Pero también es verdad que de alguna manera yo creo que tenía una mente atormentada. Algo le debió de pasar en algún momento para que él se comportara de esa manera tan rebelde, ¿no?, y tan contestataria, y utilizando todo aquello que era ilegal para mostrarse y para ser como fue. En cualquier caso, él eligió ser así,
y lo que el mundo del fútbol se perdió fue una gran estrella que podría haber estado brillando cerca de los nombres que hemos dicho al principio, Maradona, Cruyff, George Best, y eso que George Best también tenía lo suyo, sí, pero se quedó en el olvido posiblemente por esa vida oscura que llevó rodeado de alcohol y drogas. Pues Natalia, ha sido una historia muy chula, me ha gustado mucho. Mañana más y mejor, no vamos a avanzar nada a nadie, lo hacemos mañana en femenino. Eso es, mañana que se encuentren con la sorpresa, y el viernes también para cerrar este programa del verano de la mejor manera posible. Natalia, gracias. Hasta mañana. Y a vosotros os emplazo también a mañana, misma hora y misma sintonía, 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Te vamos a entretener, a informar y a acompañar, las tres cosas. Y ahora viene don Miguel Quintana y don Adrián Blanco para esa pizarra de Quintana de cada día, de 4 a 7, después marcador, después buenas noches y buenos goles. Así que el menú radiofónico es de lo mejor que podemos encontrar. Así que nosotros nos vamos, mañana nos escuchamos. Un besito, un abrazo. Chao. El deporte es nuestro. Radio Marca.